Presta atención a esta palabra. Génesis 1:2. La tierra llegó a estar desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Llegó a estar desolada y vacía. Ahora bien, fíjense la magnitud de lo que podemos mostrarle en este momento. Si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el verso 2 dice que estaba desolada y vacía, desde el verso 1 al verso 2 hay un espacio de tiempo indeterminado que no está contabilizado, porque Dios creador, Dios de orden, Dios que empieza a organizar y poner a cada cosa en su lugar, no va a hacer la tierra desolada y vacía para después entonces empezar a organizarla de nuevo. Eso me está diciendo a mí que algo tuvo que acontecer en ese paso de tiempo. Hay muchas teorías. Las teorías no acaban de terminar. Una de ellas es que fue la caída de Luzbel, conocido como Satanás o Lucifer. Ahora bien, cuando cayó, se entiende que él causó un cataclismo en la tierra, causó un desorden en la tierra. Es una de las teorías que podría tener sentido. No hay evidencia bíblica para justificar esa teoría. Lo sí que por alguna razón o alguna causa la tierra llegó a estar desordenada y vacía. También hay otra teoría que es el mundo preadámico, que antes de Adán y Eva había un mundo y ese mundo entonces fue destruido por un diluvio. Por eso dice en el verso que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero son simplemente teorías. Lo que queremos enfatizar que sí sabemos, eso sí sabemos, que la tierra en el principio, como fue creada, no fue creada desordenada y vacía, como vemos en el verso 2. Originalmente la tierra no fue creada estando vacía y estando en desorden, de manera que hubo un acontecimiento que mandó, por decirlo así, a la tierra a estar en esa situación. En un momento pasado de la eternidad pasada, algo tuvo que acontecer. No podemos justificar lo que es. Ahora bien, cuando dice que estaba en desorden, aquí hay algo que tenemos que enfatizar. Dios es el Dios de orden. Si Dios es el Dios de orden, de la organización, no puede, y lo he repetido varias veces, construir una tierra desordenada, porque eso no va con las cualidades, eso no va con la característica, eso no va con la esencia de Dios. Eso también, presta atención a esta palabra, me está diciendo a mí y a un ser humano, cuando vive en desorden, cuando está desordenado, está diciendo que falta presencia de la dirección divina, de la mano del Señor. Si está en desorden, si te sientes que tu vida está en un caos, en un estado de destrucción, eso está diciendo Dios falta en la esencia de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo primero que empieza es a organizar. Si te sientes que estás temiendo el mundo arriba, si te sientes que estás acabado, si te sientes que estás en un desastre en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, está diciendo que te hace falta la esencia de Dios. El orden de Dios tiene que entrar a tu vida para poder entonces ver la verdadera esencia de la organización de Dios. El hombre sin Dios vive en desorden. El hombre sin Dios vive en caos. El hombre sin Dios vive en una vida de destrucción.
Deja que el Señor empiece a organizar tu vida. Deja que el Señor empiece a establecer parámetros y a romper el caos que pueda haber en tu vida. Porque ese caos y ese desorden no viene del Señor, viene de las tinieblas, porque las tinieblas que produce caos, las tinieblas que produce desorden, las tinieblas que produce desastre, las tinieblas que produce que tu vida esté en una situación de confusión. Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de confusión. Y si en este momento tienes que entender algo, si te sientes desordenado, es porque Dios no está guiando la dirección de tu vida. Y eso es importante. El caos y el desorden vienen en la ausencia del orden de Dios. Deja que el orden de Dios te sostenga. Deja que el orden de Dios te dé vida. Deja que el orden de Dios cambie tu esencia. Deja que el orden de Dios camine contigo. Deja que el orden de Dios se glorifique en ti. Deja que el orden de Dios empiece a hacer camino nuevo. Deja que el orden de Dios empiece entonces a llevarte por direcciones y sendas de salvación y senda de vida eterna. Porque el orden de Dios es perfecto, es agradable y es para tu bienestar. Repito, si tienes desorden en tu vida, significa que el orden de Dios no está en tu corazón, no está obrando a tu favor, no está trabajando. Dios te bendiga. Si te gustó, puedes compartir para bendecir a muchas más personas.